Hoy vamos a continuar con doctrina. Hemos venido estudiando la doctrina básica y hoy vamos a iniciar con la resurrección de los muertos, un tema muy interesante, dado que la resurrección de los muertos, además de ser doctrina básica, es de mucha importancia para cada uno de nosotros, ya que después de obras muertas y después de ver la continuidad con la fe en Dios, ya conocemos el asunto de imposición de manos, ya conocemos la doctrina de bautismos, porque en los grupos familiares se nos explica, pero hoy quiero abundar un poquito, más que predicar esta tarde, así como el domingo. Hoy quiero leer la Biblia. ¿Cuánto les gusta leer la Biblia? Bueno, si no le gusta, hoy le va a gustar, porque vamos a leer la Biblia, más que predicar. Doctrinalmente hablando, es necesario poner mucho fundamento para que usted y yo podamos tener correctos valga la redundancia, los fundamentos que sostienen nuestra fe. Así que hoy iniciamos con la resurrección de los muertos y hoy quiero hablar acerca de esta doctrina. La resurrección de Cristo es el corazón del cristianismo. Dice el apóstol Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, sería vana nuestra fe. Esto entonces tenemos que entender que resurrección es lo que hace. Si el cristianismo fuera un corazón, vamos a imaginar esto, si el cristianismo fuera un corazón, la resurrección es lo que hace latir ese corazón. Si el cristianismo fuera un arco, ¿cuántos conocen un arco? Sabe que en medio tiene que tener una piedra que es angular para que ese arco no se venga abajo. Pues entonces la resurrección sería esa piedra angular del arco de la verdad que mantiene unida toda la fe del Evangelio y por lo tanto, amados, es el fundamento de la iglesia. Jesús, cuando estuvo en la tierra, criticaba a los saduceos, que era una secta que no creía en la resurrección, pues influenciada por la filosofía griega. Los epicúreos y algún otro grupo griego era aquellos grupos que no creían en la resurrección de los muertos y rechazaban, por lo tanto. Los judíos tenían algunas citas bíblicas en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en Isaías, en Jeremías, en Job, incluso en Éxodo, pero su manera de creer en la resurrección no creen que Cristo haya resucitado. Entonces rechazan la prueba más contundente de la resurrección y siguen esperando que venga su Mesías. El budismo, por ejemplo, no cree en la resurrección corporal de los muertos. El budismo, su interés principal es acerca de la vida aquí y ahora y cómo vivirla, y por eso algunos les da por estudiar el yoga, el budismo, cosas como esa, porque piensa en el aquí y en el ahora, en el vivir, en el estar bien, y de la vida que sigue pues sabrá Dios. El Islam cree en una resurrección, pero no sobre la base de la resurrección de Jesús, y esto es muy importante que lo entendamos. Nosotros creemos en la resurrección sobre la base de la misma resurrección de Cristo. El Islam no cree en la muerte de Jesús, mucho menos en su resurrección. Y así muchas religiones paganas creen en una vida después de la muerte. Algunos creen en una vida después de la vida y en reencarnaciones, pero ninguno cree, niegan totalmente cualquier resurrección corporal. Y esto es importante, cualquier resurrección corporal. Y entonces rechazan toda la doctrina y todo lo que enseña tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y algunos que se llaman cristianos también niegan la resurrección corporal de Jesús. Entonces hay muchos grupos que nosotros consideramos sectarios, porque si alguien no cree en la resurrección de Jesús, entonces aunque se digan que son de los últimos días o de los primeros días, el que entendió, o que sean testigos de lo que sea, finalmente si no creen en la resurrección de Jesús, no es cristiano, porque el fundamento de la fe cristiana está en la muerte y en la resurrección. Por eso hemos venido estudiando durante los domingos, los miércoles, todo este amplio y maravilloso contexto que tiene que ver con la cruz,
que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con las obras muertas, que tiene que ver con la fe en Dios, y ahora que estamos tomando esto que es la resurrección de los muertos. Mire, Pablo declara que para poder ser salvo, para poder tener salvación de parte del Señor, es un requisito creer en la resurrección. Estas notas no las tienen, chicos, ya saben que siempre el Señor me da a veces por otro lado, pero ponga Romanos por ahí, Romanos 10:9. Romanos 10:9. Y ahora ya vamos a la doctrina, pero dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y luego que dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. En otras palabras, si no crees en la resurrección, no hay salvación. ¿Vamos acá? Entonces es importante entender, conocer, ver todo el trasfondo e irlo desmenuzando desde el principio, para que usted y yo bíblicamente, hoy que vamos a leer la Biblia, varios pasajes, ¿cuántos dicen amén? Pues podamos entonces avanzar en esto que es nuestro fundamento. Mire, si usted tiene firme en su corazón que va a resucitar, entonces usted tiene esperanza. Bájame un poquito el monitor. Usted tiene esperanza, y entonces tiene la oportunidad de quitar esa cara de palo que a veces traemos todos los días, porque si Cristo resucitó, yo también. No importa lo que pase, no importa cómo está el mundo, no importa cómo vengan las cosas, finalmente usted y yo tenemos una esperanza que muchas otras personas no tienen, pero de ahí la urgencia de que usted y yo podamos compartirle a los demás lo que usted y yo conocemos. Muy bien, vamos a tener varias citas. Vaya primero conmigo a la máxima autoridad, que es el Señor Jesucristo, en San Juan capítulo 5, versículo 19 al 30. Hay muchas citas, pero he escogido estas que creo que son fundamentales para lo que vamos a estudiar. Ya sabe cómo lo hacemos, yo el primero, usted el segundo, y así nos vamos, porque estamos estudiando doctrina. Y como hoy tenemos bastantes citas, he pedido a los chicos que se vayan adelantando y entonces nosotros podamos ir viendo en la pantalla. Si usted quiere el bosquejo de esta predicación, ya sabe, entre a la aplicación de CC Yautepec y ahí va a encontrar todas las citas bíblicas después. Pero vamos entonces ahora a la palabra. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Tenemos entonces en esta porción de la Escritura al Señor Jesucristo hablándonos acerca de la resurrección, de esta resurrección
en donde él está hablando de varias situaciones de resurrección y que vamos a estar estudiando de aquí en adelante, pero lo que estamos viendo viene la hora y ahora parece un juego de palabras, pero es algo muy profundo, porque él estaba hablando de dar vida, porque la vida que tiene es la vida del Padre, pero el Padre reconoce que el Hijo tiene vida en sí mismo y que Él da vida a quien Él quiere dar vida, pero tiene que ver con fe. Él es el Dios de la vida. Tenemos varias escrituras de apoyo. Hoy yo le quiero dejar de tarea que lea en casa primera carta a los Corintios del 1 al 58, por favor. Pero sí me gustaría que me acompañe a leer Romanos 6 del 1 al 14, después Apocalipsis 11, 18 y luego Primera de Tesalonicenses del 4:13 hasta el 5:11. Estoy dejando Primera de Corintios un poquito de lado porque vamos a seguir hablando más adelante. Entonces, Romanos 6 del 1 al 14 dice la Escritura: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ayúdeme. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Usted. Así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Usted el 14? Estamos mirando, este pasaje que acabamos de leer tiene bastante doctrina y tiene varios temas, pero estamos haciendo el énfasis esta tarde en el asunto de la resurrección. Apocalipsis 11, 18, por favor. Está dando una conclusión el apóstol Juan en Apocalipsis, y entonces miramos lo que dice el 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Las palabras, tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás,